Hola a todos, me presento, mi nombre es Georgina y les doy a todos ustedes la bienvenida a nuestro podcast Charlas Incontables, el podcast en donde hablamos temas contables, fiscales, laborales, jurídicos y de comercio exterior, pero en donde todo no solo es teoría, también charlamos temas y puntos de vista de nuestra profesión. Entonces, para iniciar en esta charla, vamos a hablar sobre el tema, justamente un tema muy controversial, que es el de las horas extras. Y para esta charla me complace mucho darle la bienvenida a Elizabeth Reyes. Ella es abogada y especialista en temas fiscales. Muchas gracias, Gina. Sí, pues vamos a platicar un poquito de este tema y precisamente como lo mencionas, es realmente un tema muy controversial, ya que desde la perspectiva de un patrón se ve de una forma y desde el trabajador se ve más bien la toman desde una perspectiva totalmente distinta. Exactamente, o sea, es como ponernos en el papel de ambos, ¿no? O sea, como en el papel del patrón y el del trabajador, pero pues obviamente es como abarcar los temas que competen para cada uno, porque cada uno tiene su responsabilidad, ¿no? Entonces voy a iniciar esta charla pues hablando justamente de lo que influye en el cálculo de las horas extras. Y lo primero que yo creo que influye es la jornada laboral, jornada laboral en la que nos encontramos. Entonces, no sé si nos puedas hablar un poquito sobre esto. Sí, mira, de hecho, la jornada, pues, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, tenemos 3 tipos de jornadas, que es la jornada diurna, la nocturna y la que es mixta. Entonces, derivado de ellas, también es de acuerdo a cómo se debe de realizar el contrato y cómo se le va a dar el trato al trabajador. Las horas que se trabajan también son distintas, obviamente también el pago es diferente. Exactamente. Entonces, en ese sentido, sí también es como muy importante, sobre todo al momento en el que vas a contratar a una persona, es importante esclarecer cuál es la jornada que va a elaborar, porque de hecho luego el trabajador tiene una habilidad increíble en el sentido de que toma a beneficio, yo creo que la mayoría de las personas lo haríamos, a beneficio propio la ley. Desafortunadamente y afortunadamente para otras cuestiones hay muchas limitantes que son exactamente las que nos ayudan a regular, si no, imagínate cómo sería. Claro, todo esto sería un caos, porque cada quien interpretaría a la conveniencia de uno. Exactamente. La ley. Entonces afortunadamente están reguladas en la Ley Federal del Trabajo y ahí nos explica cuál es cada una de las jornadas y cómo deben de tratarse. Exactamente. Y bueno, otro punto importante es justamente del límite que nosotros tenemos para laborar. Es decir, la ley nos dice, tú tienes 6 días para laborar y tienes derecho a un día de descanso. Claro. Entonces también eso influye mucho en el cálculo, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos como definido esto, lo siguiente a tomar en cuenta es el límite de horas extras que nos dice la ley. Y este límite es el de 3 horas diarias, 3 veces a la semana. Pero mucha gente dice, es que son 9 horas a la semana, pero esto es un error, ¿verdad? Sí, totalmente. Y es que de hecho, desafortunadamente en México tenemos mucho el comercio informal. Entonces, derivado de esa informalidad, también muchas de las ocasiones el trabajador, vuelvo a lo que comentabas hace un momento, el trabajador opta por ver lo que me es más conveniente. Entre eso y entre que en muchas de las otras ocasiones adaptamos o queremos adaptar culturas de otros países que no aplican en nuestro país. Claro. Entonces, muchas de las veces a mí la ley me ampara y la ley dice que porque trabajo horas extras me debes de pagar tanto. Hay veces que ni siquiera saben cómo se tienen que calcular, hay veces que ni siquiera es realmente que digan, tienen este límite. No, nada más es más, hay veces que ni siquiera preguntan, ¿puedo trabajar horas extras? O nada más me quedo horas extras y ya me debes. Entonces, en ese sentido también es muy importante el patrón poner a lo mejor los límites necesarios, pero darles esas formalidades que sí son necesarias para cada una de las empresas en las que cada quien tenga, ¿no? ¿Por qué? Porque se presta mucho precisamente para la informalidad. Afortunadamente han habido reformas en la Ley Federal del Trabajo que son en beneficio del trabajador, pero también es importante que el patrón tenga el conocimiento de las modificaciones que se están realizando y a su vez también ponga todo en regla. Claro. O sea, también tenemos esa obligación de poner todo en regla. ¿Por qué? Porque si no, no hay manera de tener ese respaldo el día de mañana, y el trabajador pues también darle esas limitantes. Claro, tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Así es. Entonces hay que ver esas dos cuestiones para que tanto el trabajador esté a gusto con su trabajo y el patrón esté a gusto con lo que está desenvolviendo y el trato que le está dando al trabajador. Sí. Porque también es muy importante esa parte. Sí, claro, totalmente de acuerdo.
Y sí, justamente este salario se establece en una tesis que es emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se aclara qué salario es el que se tiene que tomar en cuenta. No sé si nos quieras hablar un poquito de lo que dice esta tesis. Sí, de hecho, precisamente como bien lo mencionas, para empezar, al momento en el que ya está, es una tesis que ya tiene bastante tiempo, está aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ahí nos menciona precisamente que para poder hacer el cálculo de horas extras debe de ser con el salario integrado. Entonces, precisamente como lo mencionabas hace un momento, que debe de ser las comisiones que se les den, bonos de puntualidad, todo debe de ser ya integrado para poder tomar el salario base, para poder hacer ese cálculo. Desafortunadamente, de acuerdo a la informalidad que existe en México, y se hace de manera muy cotidiana, que es, pues por ejemplo, el salario hoy en día está en 207.44 pesos, y de acuerdo a esos 207 yo te voy a dar la parte proporcional de la hora que te corresponde, cuando no debería de ser así, debería de ser con el salario integrado. Y bueno, ya que tenemos claro pues qué salario es el que tenemos que tomar en cuenta, me gustaría que habláramos un poquito del cálculo que se hace en las horas extras, porque pues la ley nos establece un límite, ¿no? Y en base a ese límite nosotros hacemos un cálculo, pero cuando lo rebasamos se hace otro cálculo. Entonces no sé si nos puedas hablar un poquito de esto. Sí, de hecho, cuando se rebasan, como sabes o como saben, a la semana son 3 veces por máximo, que son 3 horas por día, las que se pueden hacer esas horas extras, claro, esas horas extraordinarias. Sin embargo, ya esos son al 100% que deberían de pagarse. Ya cuando se exceden a la cuarta es al 200%. Entonces también ahí depende mucho de qué tanto tu empresa lo requiera, porque por eso es que hay tanta informalidad, porque algunas empresas no lo requieren, algunas empresas no lo toman en cuenta para poder esos pagos, porque pasan muchas veces desapercibidos. Y el trabajador únicamente dice, pues es que me tienes que hacer el pago de las horas extras, pero ni siquiera saben cómo se calcula. Claro. Ni siquiera saben cuánto es lo que se les debería de pagar. Entonces muchas de las ocasiones es, bueno, ya nada más me dio 50 pesos más y ya con eso se dan por bien servidos. Entonces lo que sería justo es hacer ese pago, tanto el patrón hacer el pago como se corresponde y el trabajador recibirlo, porque al final del camino es una inversión de tiempo y tú como patrón estás recibiendo pues algo a cambio, que es el trabajo del trabajador y su tiempo. Entonces en ese sentido sí es importante realizar el pago conforme lo establece la ley. Sí, exactamente. Y ya pues para finalizar, sería como nada más cuestión de tocar estos temas que son como muy finos, y es que la ley, si nos fijamos, no establece como un límite así exacto, por así decirlo, sino que nada más te dice, la ley nos dice, son 6 días a la semana con un día de descanso. Y nos dice, de acuerdo a las jornadas, cuántas son las horas que nosotros podemos laborar por día. Entonces, pongamos el ejemplo de la jornada diurna, que a lo mejor es la que más se elabora, la más común. Entonces, nosotros, haciendo los cálculos, la ley nos dice es que son 48 horas máximas por semana. Entonces, digamos que el error más común que se hace en el cálculo es dividirlo entre 7 días y después entre 8 horas. Pero si hacemos ese cálculo, no estaremos respetando el límite que nos dice la ley. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque de hecho muchas de las ocasiones se toman como 9 horas, pero esa 9ª hora es la de la comida o el descanso. Entonces en ese sentido también es importante, como lo mencionaba en un principio de la conversación, es importante que tengamos bien claro cuál es la jornada de trabajo y sobre todo también darles ese descanso al trabajador. Sí. Y bueno, pues con esto concluimos la charla del día de hoy. Agradezco mucho tu tiempo, Mariana, y sobre todo pues, por acompañarnos en este episodio. Gracias a ustedes por la invitación. No, pues de qué. Y pues ya saben, aquí dejamos las redes sociales de Mariana por si alguno de ustedes gusta contactarla. Y bueno, pues también dejamos nuestras redes sociales, el link de nuestra aplicación por si gustan descargarla. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues esto fue una entrega más de Infiscal. Hasta la próxima.